Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cómoda, no es una clase de historia, es una disección, porque hay figuras que nos enseñaron a admirar desde niños, nombres sagrados, imágenes intocables, los héroes, los genios, los que cambiaron el mundo. Nos dijeron que fueron grandes, que hicieron cosas increíbles, y no lo vamos a negar, lo hicieron. Pero nadie te habló de lo que vino con eso, del lado que no sale en los libros, del que se esconde detrás de las estatuas, detrás de las frases célebres y de los homenajes de Estado. Este no es un video para cancelar a nadie, no es para decir que todo lo que hicieron estuvo mal, pero sí es para mostrarte algo que casi nunca nos atrevemos a ver, que la misma persona que cambió la historia también pudo haber destruido vidas. No es blanco o negro, es incómodo, contradictorio, humano. Y si estás dispuesto a cuestionarlo todo, entonces quédate, porque esto es la historia de los ídolos que no fueron lo que parecían. La historia tiene un talento especial para endiosar. Tomamos a personas de carne y hueso y las convertimos en mitos, en referentes, en ídolos. Decimos que fueron grandes, y cuando usamos esa palabra, la cargamos de perfección, como si grandeza significara automáticamente que esa persona fue justa, noble, impecable. Pero eso no siempre es cierto, porque hay una trampa muy común en la forma en que recordamos a quienes admiramos. Se llama el efecto halo, y es brutal. Sucede cuando una sola cualidad brillante de alguien como su talento, su inteligencia o su impacto histórico hace que todo lo demás lo pasemos por alto. Ignoramos sus errores, justificamos sus decisiones. O peor, ni siquiera nos enteramos de lo que hicieron mal. Es como si la luz de su legado fuera tan fuerte que nos deja ciegos ante su sombra. Y no es culpa tuya. Así nos lo enseñaron. Porque cuando los libros escolares, los monumentos o las películas te muestran solo una cara de la moneda, es fácil creer que esa es toda la verdad. Pero, ¿qué pasa cuando nos atrevemos a mirar más allá? Cuando escarbamos debajo del bronce de las estatuas, lo que encontramos puede no gustarnos, puede doler, puede chocar con todo lo que creíamos, pero también puede liberarnos, porque entender que alguien fue grande no significa que haya sido una buena persona, y reconocer eso no arruina su legado, lo humaniza, lo completa, lo vuelve real. Así que, en este viaje, no venimos a destruir mitos, sino a desarmarlos, pieza por pieza, para ver qué hay dentro, y entender, por fin, que hasta el más grande también fue profundamente imperfecto. Sir Winston Churchill, el bulldog británico, el estratega que venció a Hitler, la figura más respetada del Reino Unido en el siglo XX, una estatua viviente, una leyenda mundial. Pero, ¿qué pasa si te digo que, sin la Segunda Guerra Mundial, Churchill habría sido recordado como un fracaso político? O peor aún, como un símbolo de racismo, desprecio imperial y negligencia criminal. Lo cierto es que sus ideas sobre raza no eran simplemente de su época. Incluso para los estándares de su tiempo, eran extremas. Churchill creía que el mundo estaba organizado en una jerarquía racial. En la cima, los blancos protestantes. Debajo, los blancos católicos. Luego, los indios. Y al fondo, los africanos. Los demás, aparentemente, ni valían la pena de ser clasificados. Pero lo peor no fueron sus ideas, fueron sus decisiones. O mejor dicho, su indiferencia. Durante la hambruna de Bengala, en 1943, millones de ciudadanos del Imperio Británico morían lentamente, no por sequía, no por guerra, sino por falta de comida. Y mientras funcionarios británicos en India rogaban por ayuda, Churchill lo ignoró. O peor, desvió 170.000 toneladas de trigo desde Australia.
para Europa, para hacer stock. Sí, leyó bien, almacenarlo. Pasó literalmente barcos llenos de comida frente a millones de indios famélicos, porque, según él, ellos se reproducen como conejos. Esa frase, esa frialdad, ese desprecio por sus propios súbditos coloniales, terminó costando la vida de hasta 3 millones de personas. Y aún así, nos enseñaron que Churchill fue un héroe, y lo fue. Pero también fue esto, ambas cosas. Y no podemos seguir viendo solo una cara de la moneda. Mahatma Gandhi, el alma grande, el símbolo global de la paz, el hombre que liberó a toda una nación sin disparar una bala. Pero si solo miramos esa parte de la historia, nos perdemos la mitad más incómoda. Antes de ser el padre de la India, Gandhi vivió en Sudáfrica. Y allá dejó muy claro algo. No luchaba por la igualdad entre todas las razas, solo por su raza. En sus escritos, describía a los africanos como indolentes, primitivos y salvajes. De hecho, luchó para que los indios no fueran tratados como los africanos, como si eso fuera lo peor que podía pasarles. ¿Cómo es posible que alguien que predicaba compasión haya sostenido ese nivel de desprecio por otros pueblos oprimidos? ¿No es contradictorio? ¿No es profundamente decepcionante? ¿Y si eso te incomoda? Espera, porque Gandhi también tenía una guerra personal contra el deseo. Veía el sexo como un enemigo a destruir, y para probar su autocontrol, desarrolló un método perturbador. Dormía desnudo junto a adolescentes, algunas de 16, 17 años como parte de sus experimentos de celibato. Sí, lo dijo él mismo. No es rumor. Según Gandhi, si podía resistir la tentación en esa situación, entonces su espíritu estaría limpio. ¿Eso es sabiduría? ¿O es una racionalización peligrosa de conductas inaceptables? Lo cierto es que, a pesar de todo esto, Gandhi cambió el mundo, inspiró a millones. Y sí, su lucha por la no violencia merece ser recordada, pero también lo merece la verdad completa. Porque la paz, si no va acompañada de coherencia, se convierte en una fachada. Gandhi fue una luz, pero incluso la luz proyecta sombra. Yo tengo un sueño. Así comenzó uno de los discursos más poderosos jamás pronunciados en la historia de la humanidad. Martin Luther King Jr. El pastor, el activista, el mártir, un símbolo viviente de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, el hombre que predicó con la palabra y marchó con los pies, y sin embargo, también fue un hombre de su tiempo y de sus contradicciones. Mientras hablaba de justicia y libertad en público, en privado, muchas mujeres de la misma causa que él defendía eran ignoradas, silenciadas, marginadas. Ella Baker, una de las líderes clave del movimiento, describió cómo constantemente era apartada, relegada a un segundo plano. Dorothy Height, otra figura histórica, vivió lo mismo. Ambas compartían algo con King: el color de piel, el sufrimiento y la causa, pero no el espacio. Porque en ese movimiento, el protagonismo tenía género y era masculino. A veces, incluso las revoluciones más nobles replican las estructuras que buscan destruir. Pero su machismo no se quedó solo en lo institucional. En su vida personal, Martin Luther King fue infiel una y otra vez, durante toda su carrera, incluso cuando su esposa estaba embarazada. Y esto no es un rumor suelto o una acusación de tabloide. Él mismo lo reconocía en sus cartas privadas, lleno de culpa, lleno de vergüenza. Decía que no merecía la santidad que el pueblo le otorgaba, que no era digno de la adoración, porque sabía que traicionaba la confianza más sagrada, la de su hogar. Y esto no borra su lucha, ni su legado, ni su valor. Pero sí nos recuerda algo clave. Incluso los que mueven montañas también tropiezan.
Ser justo en un sistema injusto no garantiza que uno actúe justamente en su propia casa. King cambió la historia, pero no fue un santo, fue un ser humano. Y tal vez por eso, su historia es aún más necesaria de contar completa. Si escuchas el nombre Madre Teresa, ¿en qué piensas? Compasión, sacrificio, amor puro, una mujer bajita, con túnica blanca y sonrisa cálida, que dedicó su vida a los más pobres entre los pobres. Una santa, literalmente, canonizada por el Vaticano, Premio Nobel de la Paz, una leyenda viva. Pero la pregunta incómoda es esta: ¿a qué dedicó realmente su vida? Porque detrás de los titulares y las estatuas hay un relato menos conocido, uno que no tiene incienso ni milagros, uno que huele más a negligencia que a santidad. Las misiones que ella fundó en India y otros países fueron descritas, por médicos y voluntarios, como verdaderos centros del dolor. Pocos médicos, ningún analgésico, jeringas reutilizadas sin esterilizar, pacientes terminales que solo recibían una aspirina, niños atados a camas, ancianos abandonados, todo eso mientras la organización recibía millones y millones de dólares en donaciones. ¿Dónde estaba ese dinero? Muchos creen que en el Vaticano. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Nada de eso le molestaba a Madre Teresa, porque para ella el sufrimiento era algo bueno, algo santo, una forma de acercarse a Cristo. Dijo una vez, literalmente: el sufrimiento de los pobres es algo hermoso. Es como compartir la pasión de Cristo. ¿Hermoso? ¿Atarte a una cama sin anestesia es hermoso? ¿Morir sin dignidad por falta de insumos es un acto divino? Y aún así, la recordamos como símbolo del amor más puro. ¿Es porque nos hace sentir bien creerlo? ¿Porque cuestionarla sería como cuestionar nuestra idea del bien? Mira, no se trata de negar lo bueno que hizo. Abrió orfanatos, alimentó a muchos, inspiró a millones. Eso también es verdad. Pero también lo es esto: la santidad no está en cuánto amas a Dios, sino en cómo tratas a los que tienes delante. Y en muchos casos, Madre Teresa falló. Y si queremos honrar verdaderamente a los pobres, quizás lo primero que debemos hacer es contar la verdad sobre quienes hablaban en su nombre. Che Guevara, el rebelde eterno, el símbolo universal de la revolución. La cara estampada en miles de camisetas, mochilas, murales y tatuajes. Para muchos representa la lucha contra el sistema, contra el imperialismo, contra la injusticia. Pero si realmente lo conocieran, él mismo los habría mandado a fusilar, literal. Che Guevara fundó los primeros campos de trabajo forzado de Cuba. Su nombre oficial era Unidades Militares de Ayuda a la Producción. Su verdadero nombre era Campos de Concentración. Allí encerró a todo aquel que consideraba antisocial. ¿Quiénes eran esos antisociales? Hippies, intelectuales, religiosos, gays, objetores de conciencia. Sí, Che odiaba a los homosexuales. Los llamaba pervertidos sexuales. A los mexicanos los describió como una banda de indios analfabetos, y a los africanos como personas que viven como animales. ¿Progresista? ¿Antirracista? ¿Héroe del pueblo? Por favor. Y la ironía más grande es esta: el Che era anticapitalista hasta la médula. Soñaba con un mundo sin mercado, sin marcas, sin consumo. ¿Y qué pasó con su imagen después de morir? Fue convertida en producto, en logo, una mercancía. Esa foto icónica que tanto se reproduce ha hecho millonarios a empresarios del mismo sistema que él juró destruir. Su rostro es más rentable que el de Mickey Mouse, y su legado revolucionario hoy se vende en Amazon. Guevara luchó contra el capitalismo y terminó siendo explotado por él. Luchó por la libertad y construyó prisiones para quienes pensaban distinto. Luchó por los oprimidos, pero se convirtió en opresor. La historia lo convirtió en mártir.
el marketing en ícono y el mundo en cliente. Ok, ya hablamos de los grandes de la política, la religión y la revolución. Pero no te vayas, porque ahora toca hablar de nuestros ídolos modernos, los que nos enseñaron a cantar, a pensar diferente y a fingir que no vimos sus defectos. John Lennon, el apóstol de la paz, el autor de Imagine, la figura que millones veneran por hablar de amor universal. Pero Lennon, el mismo que predicaba armonía, confesó que golpeó a mujeres, engañó a su esposa repetidamente y trató a su hijo como basura. Literalmente lo abandonó. Imaginó un mundo sin posesiones, pero murió siendo multimillonario. Imaginó un mundo sin fronteras, pero puso muros entre él y su propio hijo. ¿Amor? Sí, pero solo en las canciones. JFK, el presidente joven, brillante, carismático, el que enamoró a un país entero y a todas las mujeres con las que se cruzó. Engañó a su esposa embarazada mientras ella daba a luz sola. ¿Dónde estaba él? En Europa, de fiesta. Su hijo murió al nacer y él nunca llegó. Pero a pesar de eso, lo seguimos recordando como uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, porque nos encantan los ídolos, aunque sean cobardes en casa. Albert Einstein, el genio, el padre de la relatividad, el hombre cuyo apellido se convirtió en sinónimo de inteligencia. Pero en casa no entendía lo básico, cómo ser esposo. Nunca conoció a su primera hija. Después humilló a su esposa con una lista de condiciones que incluía cosas como: no hables si no se te habla, no me pidas afecto, no critiques lo que pienso. Ella tuvo un colapso nervioso. Él se fue con su prima. Sí, su prima hermana. Y aún así, lo llamamos genio. ¿Es porque resolvió ecuaciones imposibles? ¿O porque preferimos no mirar su ecuación moral? Steve Jobs, el gurú de la innovación, el rostro de Apple, el que cambió la tecnología para siempre. Pero detrás del show de Keynote y los iPhones, había un tipo que robó dinero a su mejor amigo, que negó ser padre de su hija, incluso después del test de ADN. Y mientras ella vivía con su madre en la pobreza, él era multimillonario. Ah, y si ves fotos de su Porsche, no tiene placa. ¿La razón? Le molestaba cómo se veía, así que manejaba sin ella. Jobs era brillante, pero también era arrogante, egoísta y cruel. Y lo aplaudimos igual. Porque en esta sociedad, si sabes vender, puedes venderte como un santo. Todos estos hombres dejaron algo increíble al mundo: música, tecnología, ideas, cambios reales, pero también dejaron heridas, silencios, contradicciones, y eso no los hace menos importantes, solo más humanos. Y si los vamos a recordar, que sea con todos sus colores, no solo con filtros de Instagram. Después de todo esto, tal vez te estés preguntando: ¿qué se supone que hagamos con esta información? ¿Debemos cancelar a estas personas? ¿Borrar sus obras? ¿Destruir sus estatuas? No es el punto, porque sus logros existen, son reales y cambiaron el mundo. Pero también es real lo que hicieron mal, y fingir que no ocurrió es simplemente mentirnos. La pregunta no es si podemos separar la obra del autor. La pregunta es: ¿por qué sentimos que debemos hacerlo? ¿Por qué nos incomoda tanto aceptar que alguien puede ser brillante y a la vez profundamente defectuoso? Tal vez es porque nos da miedo vernos reflejados. Porque si los ídolos también cayeron, ¿qué nos queda a nosotros? Pero hay una verdad más grande. La perfección no es lo que inspira. Lo que realmente nos conmueve es la humanidad. Saber que alguien con 1000 defectos, con sombras, con contradicciones, aún así logró hacer algo hermoso, algo poderoso, algo que dejó huella. Y eso no justifica sus errores, pero tampoco los borra. Hoy vivimos en un mundo que idolatra rápido y también destruye rápido.
Olvidamos que ser grande no significa ser bueno, y ser bueno no siempre significa ser recordado. Así que quizás es hora de cambiar el foco, de dejar de esperar perfección en los monumentos y empezar a reconocer la grandeza en los actos cotidianos, en el profesor que cambió tu vida, en el abuelo que te enseñó a levantarte, en la amiga que te salvó en silencio, en la madre que aguantó todo sin quejarse, en la gente que nadie nombra, pero que hace el mundo verdaderamente mejor. Porque los verdaderos grandes no siempre están en los libros, pero sí en nuestras vidas. Si llegaste hasta aquí, gracias. En serio, no cualquiera se queda todos estos minutos cuestionando a sus ídolos. Pero si lo hiciste, es porque no buscas solo entretenimiento, buscas verdad. Y eso ya te hace diferente. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estos personajes te hizo replantearlo todo? ¿A cuál seguías ciegamente? ¿Y ahora lo ves con otros ojos? Déjamelo en los comentarios. Voy a leer cada uno. Y si te gustó este video o te hizo enojar, que también vale darle like. Suscríbete si no lo hiciste. Y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Porque sí, se vienen temas aún más incómodos.